la costumbre como iglesia de hacer serie de predicaciones expositivas a lo largo de libros de la Escritura. Y domingo pasado hemos empezado una serie que será larga, pero creo que muy provechosa, que será una serie de exposiciones llamada Hasta lo último de la tierra, la historia de cómo los primeros cristianos han cambiado el mundo, que es una exposición del libro de Hechos de los Apóstoles. Semana pasada he expuesto los primeros 11 versículos, pero hoy me toca hablar sobre una verdadera comunidad apostólica con la lectura de Hechos capítulo 1, del verso 12 hasta el verso 26. Hechos capítulo 1, del verso 12 hasta el verso 26. Una verdadera comunidad apostólica. Como tenemos un pasaje un poquitín largo, lo voy a leer mientras predico, ¿vale? Entonces tú mantenga tu Biblia abierta, vamos a leer todo el texto, pero en un rato. Padre, te doy gracias por la oportunidad de estar aquí con tu iglesia, con tu grey, de ver, Señor, tu pueblo reunido en esta mañana, de ver, Señor, la iglesia llenándose ya con el espacio más amplio, pero ver tu mano bondadosa, cuidando de nosotros, es una razón tan grande de gratitud que tenemos ante ti. Te pido, Señor, bendícenos, anímanos, exhórtanos, pastorea a tu pueblo por medio de tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Queridos, antes de leer el texto y exponerlo, me gustaría tener unas palabras de introducción. Sin duda, queridos, uno de los grupos más importantes del Nuevo Testamento son los apóstoles, ¿no? Es una palabra muy común, la usamos con mucha frecuencia, porque de hecho, al leer, por ejemplo, los 4 evangelios, el libro de Hechos y por supuesto todas las epístolas del Nuevo Testamento, estamos de alguna manera relacionando la lectura con este grupo que llamamos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Declaramos, por ejemplo, como iglesia, declaramos la doctrina de los apóstoles, sostenemos la doctrina de los apóstoles, y la verdad es que la expresión doctrina de los apóstoles o enseñanza de los apóstoles acaba que es un resumen de lo que creemos como pueblo de Dios. No obstante, debemos reflexionar que la palabra apóstol puede ser comprendida de distintas maneras de acuerdo con el grupo que está hablando del tema. Solo para que tengas una idea, voy a dar un ejemplo en 2 grandes grupos, uno en el seno de la Iglesia Católica y otro en el seno de la Iglesia Evangélica, que comprende apóstoles de manera completamente distintas y distinta de la manera como voy a hablar en esta mañana. Por ejemplo, la idea de apóstol o apostólica o apostolado en la Iglesia Católica Romana tiene que ver con la sucesión física espiritual de los obispos de Roma, desde teóricamente Pedro hasta Francisco, que está allí sentado, ¿no?, en la silla de Pedro en la catedral de San Pedro. O sea, cuando un católico romano habla apóstol o iglesia apostólica, está pensando en una sucesión de manos sobre la cabeza, desde Pedro hasta Francisco, de una manera ininterrupta a lo largo de 2000 años de historia. Lo que es la doctrina de la sucesión apostólica dentro de la iglesia romana. Nosotros, al hablar iglesia apostólica, no comprendemos de esta manera. Ya voy a llegar cómo comprendemos. Pero tenemos otro grupo. En el seno de la iglesia evangélica actual, en el último siglo, pero en especial en los últimos 20 años, surge lo que se quedó conocido como el movimiento apostólico, que es la idea de que hay hoy en día apóstoles con A mayúscula, como fue Pedro, Juan y Pablo, que gobiernan sobre la iglesia y que tienen poder y autoridad sobre la iglesia. De ahí vienen las iglesias apostólicas, los movimientos apostólicos, que comprenden que Dios ha levantado personas hoy en el siglo XXI con la misma autoridad de Pedro, Pablo y Juan para conducir la iglesia y ordenar el pueblo de Dios. Nosotros tampoco la vemos de esta manera.
¿Qué comprendemos cuando afirmamos, por ejemplo, las iglesias protestantes y evangélicas históricamente siempre declararon, nosotros somos una iglesia apostólica? Pero, ¿qué significa eso? Si quien oye es un católico romano va a decir, mira, crees en la sucesión papal hasta hoy, y no es esto. Si es una persona de este movimiento más, del movimiento de la renovación apostólica y tal, va a pensar, entonces Gabriel es un apóstol de la iglesia, lo que él manda, vosotros obedecen porque él tiene la autoridad de Pablo, Pedro y Juan. Tampoco lo es esto. Pero es verdad que somos iglesia que sostiene la doctrina de los apóstoles. Somos una iglesia apostólica. ¿En qué sentido, por lo tanto, es que existe una verdadera comunidad apostólica? Sobre esto es lo que vamos a hablar. ¿Quién eran los apóstoles? ¿Cuál era su rol en el seno de la iglesia? ¿Y cómo fue este principio, este fundamento? ¿Y por qué nosotros no creemos ni tampoco en la sucesión petrina, ni tampoco en el movimiento actual de apóstoles con A mayúscula, sino que comprendemos algo que la iglesia siempre ha comprendido por muchos y muchos años a lo largo de la historia, pero que se ha perdido muchas veces a lo largo del camino? El libro de Hechos es muy importante para esto, ¿no? Hechos de los apóstoles. ¿Cómo vamos a comprender quién eran los apóstoles y qué es una iglesia apostólica si dejamos Hechos de fuera? Semana pasada, para que podamos comprender un poco del contexto del pasaje, hemos hablado acerca del hecho de que Jesús, antes de su ascensión, ha dado una promesa y una orden a su iglesia. La promesa fue: quedaros en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo, que os dará poder. Esta fue la promesa que Jesús ha dado a sus discípulos en los primeros capítulos de Hechos, los primeros versículos de Hechos. Pero ha dado por una orden, ¿no? Cuando llegamos en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando baje sobre vosotros el Espíritu Santo, para que vosotros sean, ¿qué? Mis testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, la iglesia sería revestida de poder, pero para una misión. Y el último pasaje que tenemos de la semana pasada fue los discípulos mirando hasta el cielo, Jesús subiendo en gloria y majestad, y dos ángeles diciendo así: mira, no necesitan quedar mirando al cielo, porque de la misma manera que os habéis subir, vas a ver bajar, venir en gloria y en majestad. Entonces, lo que tenemos aquí es la descripción de cómo los discípulos obedecieron esta orden a partir del verso 12. La primera cosa que me gustaría hablar, y ahora sí leer el texto, es que los apóstoles eran hombres de oración. Leamos el verso 12 al verso 14 del capítulo 1. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrando, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La primera característica de los verdaderos apóstoles de Cristo y de una iglesia apostólica es que los apóstoles eran hombres de oración. El primer versículo nos da una introducción entre lo que pasó en el momento de la orden hasta que llegase el momento que vamos a ver semana que viene, que será el Pentecostés, ¿no? Los discípulos salen de este monte del Olivar y vuelven a Jerusalén obedeciendo la orden que Cristo os ha dado, ¿no? Jesús dijo, por ejemplo, antes de la orden, la promesa que ellos deberían quedarse, ¿dónde? En Jerusalén, hasta que fueron revestidos con el poder del Espíritu Santo. Ellos obedecen. Pero no sé vosotros si ya habéis fijado que esta orden de Jesús no fue difícil, no fue fácil de cumplir. Queridos, Jesús
había muerto en Jerusalén. Jerusalén era el centro político y religioso de Israel. Jerusalén era donde estaba Roma, era donde estaba el Sinedrín, era donde estaban los principales del gobierno civil y los principales del gobierno religioso. Y estos dos grupos eran completamente contra Jesucristo y sus discípulos. Volver a Jerusalén, por lo tanto, implicaba en persecución, en dificultades, en problemas, a volver al sitio donde uno no quería estar por propia voluntad. Y lo que aprendemos aquí es que para ser una iglesia verdadera, una comunidad apostólica, debemos tener el valor de obedecer, aun cuando tal obediencia conlleva dificultades. Es muy fácil obedecer a Dios cuando la cosa está bien, tranquila, todo bien, ¿no? Ahí es fácil obedecer a Dios. Pero cuando obedecer a Dios implica tener problemas en mi trabajo, tener problemas en mi país, tener dificultades, renunciar cosas, muchas veces no queremos obedecer a Cristo. Pero Jesús ordena volver a Jerusalén. Y los discípulos saben lo que pasó en Jerusalén. Los discípulos saben de alguna manera lo que os espera en Jerusalén. Pero el texto empieza diciendo, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Ellos vuelven a Jerusalén. Y vuelven a un local que el texto dice en el verso 13, subieron al aposento alto. Recordaos de esta expresión, donde la leemos otra vez. En nuestra serie de Juan hablamos de esto. La última cena de Jesús ocurre ¿dónde? En el aposento alto. Básicamente es una habitación o una casa en la parte superior de otra casa. Estamos hablando de una casa de 2 pisos, no de 2 plantas. En la planta superior tenía un espacio donde estaban reunidos los 11 apóstoles, más un grupo de mujeres y hermanos físicos de Jesús, ya voy a hablar de esto, totalizando, de acuerdo con el verso 15, un grupo de 120 personas. Era una casa amplia, no era una casa chiquitilla. 120 personas estaban allí. Primero me llama la atención la manera como Lucas nombra a los apóstoles. Los apóstoles aquí no son simplemente dichos como, tenéis los 12 o tenéis los 11. No, él hace cuestión de nombrarlos. Porque el tema era muy serio para Lucas. Los apóstoles iban a tener una autoridad que los demás no iban a tener. Iban a tener una función que los demás no iban a tener. Y si todas las personas fueron autodeclarándose apóstoles, la iglesia iba a tener un problema. Y esto empezó a pasar desde el primer siglo de la iglesia. Tenemos en el mismo libro, por ejemplo, de 1 Corintios, algunas personas que Pablo dice así, los falsos apóstoles, o aquellos que se dicen apóstoles de Cristo, pero no lo son. O sea, desde el principio teníase este deseo de tomar para sí un título que conllevaba autoridad, pero el texto nombra a cada uno de ellos. Después dice que ellos estaban allí con las mujeres, ¿vale? ¿Qué mujeres? Probablemente las mujeres que acompañaron a Jesús en su ministerio, ¿no? María Magdalena, Susana, la otra María, las mujeres, Marta, las mujeres que acompañaron el ministerio de Cristo. Y después se nombra, ¿quién? Y con María, la madre de Jesús. Y con María, la madre de Jesús. Curiosidad, este es el último versículo de la Biblia en orden cronológica que se habla de María. De aquí adelante no se habla nada de María. Y es muy interesante que, basado en este texto, la Iglesia Católica Romana crea una idea de que Pedro era superior a los demás apóstoles porque él es nombrado primero, ¿no? En el listado, ¿quién viene primero? Pedro. Pero ahí ellos van a tener un problema, porque la última persona citada es María. Y ellos ponen María como comediadora con Cristo, teniendo una función de mediación entre la iglesia y el Padre, ¿no? Es muy común la
frase, yo pido a la madre y el padre va a oírme, ¿no? La expresión de que María es comediadora con Cristo, pero María es la última nombrada aquí. Lo que quiere decir que la verdad no tiene orden aquí. Se está describiendo el grupo de los apóstoles, las mujeres, lo que incluye su madre, y el texto dice ¿quién? Y sus hermanos. Queridos, ya he dicho esto algunas veces, pero Jesús ha tenido hermanos de sangre, ¿vale? Por parte de María, su madre, con su padre adoptivo, su padre ante la ley, que era José, ¿vale? La verdad es que la Biblia llega a nombrarlos. Si tú lees Mateo capítulo 13, verso 55, se nombra los hermanos de Jesús, Jacobo, José, Simón y Judas. O sea, Jesús ha tenido hermanos de sangre y nombrarlos aquí, mencionarlos aquí me llama la atención. ¿Sabe por qué? Porque antes de la resurrección los hermanos de Jesús no creían en Él. Tenemos varias menciones a los hermanos de Jesús a lo largo del ministerio terreno de Jesús y estos no creen en Él. Pero pasó algo con la resurrección y estos hombres creen en Jesús al punto que dos de ellos se vuelven bastante importantes en la historia. Jacobo, que es conocido como Santiago, ¿no? Quien escribe la epístola del Nuevo Testamento que tenemos, la epístola a Santiago, fue el hermano de Jesús. No fue Santiago el apóstol. Es muy interesante, hasta en España, ¿no? Se tiene una mística grande con Santiago el apóstol, que los huesos están allí, pero Santiago el apóstol muere en Hechos. Vamos a ver cuando él muere ahí en unos capítulos más adelante. No tenía como haber llegado aquí, aquel no, se ha muerto allí, ¿vale? Y el hermano de Jesús fue quien escribió Santiago, y el otro hermano de Jesús fue quien escribió la epístola a Judas, que tenemos ahí en la escritura, ¿no? Santiago y Judas son medio hermanos de Jesús. Pero fijémonos en lo que se habla. Todos ellos perseveraban unánimes en oración y ruego, Una de las características esenciales de la iglesia de Cristo y de los apóstoles de Jesús era que ellos eran hombres de oración. Muchas veces, en el liderazgo de la iglesia, pensamos mucho en los planes, proyectos, reformas, estructuras, y no comprendemos que la iglesia avanza de rodillas, que la iglesia crece por gracia. Debemos ser hombres y mujeres de oración. Pero no es una oración que hoy pido y mañana no pido. No es una oración que hoy clamo y mañana no clamo. Porque el texto dice, perseveraban en oración. ¿Qué significa perseverar? Perseverar significa que yo continúo haciendo algo aunque tenga dificultades en hacerlo. Querido, tú no vas a tener tiempo en tu vida tranquilito, así, tiempo extra para que tú puedas orar. Todos nosotros tenemos vidas que son un verdadero jaleo, ¿no? Algunas veces yo me despierto por la mañana y cuando me quedo así, ya es por la noche. Y no paro, papá, y en especial los papás de niño pequeño, ¿no? El niño corretea, guardería, trabajo, sermón, en mi caso sermón, estudio, predicación y tal, y reforma y todo y tal, y es una vida llena de cosas. Nadie va a tener así, mira, hoy va a tener 2 horas libres para orar, no. Debemos buscar, perseverar en oración. Calvino dice así, es muy interesante, Calvino dijo, así que Dios a menudo se aleja, y por así decirlo, nos hace languidecer para que Él pueda acostumbrarnos a perseverar. Algunas veces Dios deja las cosas difíciles para acostumbrarnos a perseverar. Pero hay otra característica de esta oración. Es una oración que persevera, pero es también una oración unánime, ¿no? Perseveraban unánimes en oración. ¿Qué es esto? Una de las marcas de la comunidad apostólica, de los apóstoles, es que ellos tenían una cohesión doctrinaria muy fuerte, muy firme. No era así, Pedro enseña una cosa y Juan enseña otra. No es Pablo dice una cosa y el otro fulano dice otra cosa. No, ellos eran unánimes
Y de esta doctrina fundamental y unánime, ellos oraban a Dios como una sola mente. Esa es la palabra griega usada aquí. Unánime significa una sola mente. Y es muy interesante que esto es muy distinto del actual, por ejemplo, movimiento apostólico, ¿no? Los hermanos que vienen tal vez de un trasfondo evangélico más amplio, ya han oído hablar mucho de estos apóstoles de hoy en día, ¿no? Apóstoles modernos y tal. Y una de las características que tiene muy interesante es que uno dice una cosa y el otro dice otra cosa completamente distinta. Uno dice, tú tienes que hacer la ayuna tal, tú quitas tales alimentos, te quedas cuántos días tal y te va a tener poder. El otro dice, no, es tontería, no, tú haces así y va. No hay unanimidad. Pero la verdadera comunidad apostólica, hay unanimidad. ¿Cuál es la prueba de esto? Lee la Biblia. Tú no vas a ver Santiago, o Pablo, o Juan, o Pedro, uno diciendo una cosa y el otro diciendo otra. Y ellos no sentaron en la mesa y dijeron, vamos a escribir todos juntitos, no. Pero hay unanimidad. Y debemos nosotros también, como iglesia del Señor, buscar esta unanimidad. Algunas implicaciones que tienen que ver con esto con mi vida hoy. Primero, queridos, los apóstoles nos enseñan aquí que obedecer a Cristo, que para obedecer a Cristo vamos a tener que enfrentarnos nuestros miedos y temores. Ellos han vuelto a Jerusalén. No sé cuál es tu Jerusalén personal. No sé cuál es tu problema personal. No sé cuál es el sitio que te genera temor y miedo. Pero si Jesús te envía allí, vete con la cabeza y con las manos firmes, porque el Señor va contigo. Ser cristiano es tener valor para enfrentar dificultades. Otra cosa que aprendemos aquí, los apóstoles conducían la iglesia en oración. ¿Será que estamos orando por nuestra iglesia? ¿Vosotros oran por vuestro pastor? Yo tengo mis dificultades, mis problemas, mis luchas. ¿Vosotros oran por la vida de vuestro pastor? De los hermanos que están en liderazgo en la iglesia, por sus familias. ¿Será que oramos? Perseverantes en oración. ¿O será que la oración de 2 minutos, que tú empiezas hoy y termina mañana tumbado en la cama, ¿no? Tú empiezas a orar hoy y cuando tú te despiertas mañana, la primera cosa que tú tienes que decir es amén. Porque tú te vas a quedar dormido. Perseverar en oración. Los apóstoles nos enseñan a orar con perseverancia. Muchas veces nuestras oraciones son débiles, clamamos poco, desanimamos, pero debemos orar más. Los apóstoles nos enseñan que orar tiene mucho más que ver con unidad de lo que pensamos. Debemos buscar tener un mismo sentir y pensar. Debemos tener un firme fundamento doctrinal, que es la enseñanza de los apóstoles, para así poder orar de la manera correcta. Ya he dicho esto, pero voy a decir una vez más para acordarlos. ¿Qué significa orar en nombre de Jesús? Orar en nombre de Jesús para algunos es una fórmula mágica que uno pone después de la oración y todo va a funcionar, ¿no? Tú ora lo que quieras y al final pone en nombre de Jesús, amén. Mágica. No. Orar en nombre de Jesús tiene que ver orar bajo la autoridad de Jesús. Y lo que estoy diciendo al Padre es, Señor, lo que pide mi boca, tu Hijo mismo lo pediría. Esto es orar en nombre de Jesús. Que esto sea la manera como nos acercamos a Dios en oración. Pero los apóstoles y una iglesia apostólica no es solo formado de hombres de oración, pero también es formado de hombres de palabra. Continuemos en el texto, en el verso 15. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y reunidos eran como 120 en número. Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en la que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en el ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Alcedama,
que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: se ha hecho desierta su habitación, y no haya quien muere en ella, y tome otro su oficio. En aquel contexto la iglesia estaba orando, perseverante, a la espera del Espíritu, pero también estaba reflexionando a la luz de la palabra sobre su futuro como iglesia. Eso es muy interesante. Nosotros como iglesia no podemos dar pasos según nuestros gustos personales o según nuestra mirada, porque creemos que es bueno. Debemos dar pasos reflexionados, fundamentados y basados, ¿dónde? En la Sagrada Escritura. Los apóstoles llevaron a la iglesia a reflexionar sobre la Biblia. ¿Y cuál era la situación más complicada que ellos tenían por aquel entonces? Judas. ¿Qué pasaría? Ellos no eran más 12, ellos eran 11. ¿Y por qué de alguna manera 12 era importante y no solo 11? Porque el número 12 a lo largo de la Sagrada Escritura tiene una idea de algo completo y perfecto, y es dentro de los números de la Biblia algo muy importante. Por ejemplo, ¿cuántos hijos ha tenido Jacob en el Antiguo Testamento? 12. ¿Cuántas son las tribus de Israel? 12. Las tribus de Israel representan todo el pueblo de Dios. Los 12 apóstoles representarían la totalidad de la iglesia. Luego no podría ser 11, tenía que ser 12. Y entonces Pedro se levanta entre los hermanos y dice así: mira, era necesario que se cumpliese la escritura que el Espíritu Santo habló por medio del rey David en el libro de los Salmos. ¿Sabe con lo que me llama la atención? Estos apóstoles con A mayúscula, que tenían una autoridad para hablar en nombre de Dios, estos apóstoles con A mayúscula, que serían medio de la revelación de la voluntad de Dios a su iglesia y el establecimiento de su iglesia, no menospreciaban la palabra, sino que buscaban cumplir en sus propias vidas y ministerio la palabra. ¿Qué era la palabra para ellos en aquel contexto? El Antiguo Testamento. Era lo que ellos tenían en las manos. Esto es muy interesante, queridos. Aquellos hombres no han dicho o han enseñado algo que la palabra ya no dijera o hubiera enseñado. Y entonces es como si Lucas hiciera un paréntesis explicando lo que pasó con Judas, ¿no? Tenemos dos textos bíblicos que hablan de Judas después de la traición, Mateo y Lucas. Lucas va a decir así: mira, Judas había vendido a Jesús por 30 monedas de plata. ¿Recordados de la historia? Detalle: 30 monedas de plata era el precio medio de un esclavo en el contexto del primer siglo. Judas vendió a Jesús por el precio de un esclavo. Pero después de lo que ve, lo que pasa, de alguna manera, Judas devuelve el dinero a los sacerdotes, no por arrepentimiento genuino, sino que por culpa y amargura. Los sacerdotes no reciben el dinero porque comprenden que el dinero era dinero de sangre. Estaba sucio. Mira, qué ironía e hipocresía también, ¿no? El mismo Sinedrio, los mismos que habían condenado a Jesús a la muerte, dicen: no, estas monedas yo no pongo la mano, porque es moneda de sangre, como si las manos de ellos no estuvieran ensuciadas de sangre. Entonces Judas se va a un campo, se ahorca, ¿vale? Pero el texto dice aquí con Lucas que Judas de alguna manera no solo se ahorcó, se suicidó ahorcado, sino también que sus entrañas fueron derramadas en aquel suelo. No sabemos si porque cuando él se ha tirado tenía algo en el árbol o en el suelo, por ejemplo, la cuerda se rompió, tenía una piedra que le abrió el abdomen y tal, o si alguna persona pasó y después de su muerte abrió su abdomen y de hecho sus entrañas se cayeron. Pero lo que se hizo fue que los sacerdotes, con aquel mismo dinero que no recibieron, compraron este mismo campo para hacer un cementerio para extranjeros y llamaron este campo de sangre.
Al ver toda esta historia, que de acuerdo con el texto que hemos leído, era muy conocida en Jerusalén, Pedro y los apóstoles buscan ¿dónde? En la palabra comprender lo que había pasado. Y ellos comprenden que Judas estaba allí de alguna manera para cumplir lo que la palabra había dicho que iba a pasar. Y ellos cogen dos textos. Ahí, si tú lees el verso 20, es una cita del Salmo 69, 25 y del Salmo 109, con 8. El primer versículo: sea hecha desierta su habitación y no haya quien muere en ella, del verso 20. La idea en el original era lo que Dios iba a hacer con sus enemigos, que ellos iban a quedar sin herencia. Y lo que pasa aquí es muy propio de Judas, ¿no? Su herencia, que serían las 30 monedas, no sirvió de nada. Su habitación, su tierra comprada con aquellas monedas, no serviría de habitación para nadie. ¿Por qué? Porque se ha vuelto un cementerio. Y después coge el Salmo 109, 8, que está escrito así: y tome otro su oficio. Ellos comprenden que alguien debería quedar en el lugar de Judas en la comunidad apostólica. Las aplicaciones de este segundo punto son muy directas. Primero, Judas es una alerta, tal vez la más grande de la Escritura, acerca del peligro de la hipocresía religiosa. Queridos, yo soy muy sincero. Si vosotros vienen a esta iglesia domingo tras domingo, cierran los ojos, levantan las manitas, oran a Dios, son miembros de esta iglesia, participan en la mesa del Señor, suben aquí, predican aquí, pero si sus corazones no fueron cambiados por Cristo, todo esto no sirve de nada. Judas andó 3 años con Jesús. Judas tuvo el mejor seminario de la historia, el mejor maestro de la historia. Él tuvo comunión, relacionamiento, andó, comió, durmió con Jesús. Él era el tesorero del grupo, ¿no? Y de hecho la Biblia dice que él amaba más el dinero que las otras cosas. Este era un problema de Judas. Pero él hacía parte externa de la iglesia, pero nunca hizo parte internamente de la iglesia. Esto es verdad hoy en día, es verdad hoy en día. Podemos ser partes de la iglesia visible sin nunca haber sido parte de la iglesia invisible. Ojo, cuidado. Que cada uno mire a su propio corazón y evalúe: ¿será que soy un verdadero cristiano o no? ¿Y cómo uno sabe si es verdadero cristiano? No es por tener su nombre en la membresía de una iglesia. Es por los frutos, que incluye sí el cuidado, el amor y el compromiso con la iglesia. Yo creo que esa es una de las evidencias más claras, ¿no? Si decimos que amamos a Cristo, pero rechazamos su novia, algo va mal. Otra cosa que aprendemos aquí, queridos, los apóstoles, aún con gran poder y aún siendo usados por Dios como instrumentos de revelación a su iglesia, ¿no? El Nuevo Testamento es llamado de doctrina de los apóstoles o enseñanza de los apóstoles. Todos los 27 libros del Nuevo Testamento o fueron escritos por apóstoles o bajo la tutela de un apóstol. Aún así, estos hombres amaban la Escritura y buscaban fundamentar cada aspecto de sus vidas y ministerio en la Escritura. No sé si ya te ha llamado la atención la cantidad de citas del Antiguo Testamento que encontramos en el Nuevo. ¿Sabe por qué? Porque los apóstoles comprendieron que ellos no vinieron a traer algo distinto, sino que explicar algo que ya estaba allí, pero que muchas veces no era comprendido. ¿Será que somos hombres y mujeres de palabra? ¿Será que amamos la Escritura? ¿Será que estudiamos la Escritura? ¿O será que la única vez en la semana en que tú lees la Escritura es en el domingo, que tú no olvidas de traer tu Biblia a la iglesia? O de encender tu móvil en la aplicación de la Biblia en la iglesia. Aquellos hombres no, queridos. La verdad, vamos a ver más adelante en el capítulo 6. Aquellos hombres dicen así: debemos nombrar diáconos para que sirvan las mesas, porque nosotros no podemos dejar de hacer 2 cosas: palabra
y oración. ¿No? Ya llegaron a decir así, mira, ¿qué es más importante? Palabra o oración, palabra o oración. Y tiene una ilustración de los teólogos medievales que dicen así, es la misma cosa de preguntar cuál ala del pájaro es más importante. Un pájaro sin ala, da igual si sea a la derecha o a la izquierda, no vuela. Oración y palabra son dos cosas que debemos cultivar en nuestras vidas. Queridos, de implicación, nosotros, Iglesia Protestante, creemos que la palabra gobierna la Iglesia. Los reformadores han dicho, sola escritura, que significa sola escritura. Solo la palabra de Dios tiene la autoridad última en el gobierno de la Iglesia. Nosotros no creemos que hay una cátedra o una traducción de la Iglesia que es superior a la palabra, sino que la palabra gobierna la Iglesia. Si yo aquí, como ministro del Evangelio, os hablo algo que la palabra no afirma, quien está equivocado soy yo y no la palabra. Pero si yo soy superior a la palabra, como enseña la cátedra de la Iglesia romana, que cuando, por ejemplo, el Papa habla ex cátedra, cuando le habla en nombre de la Iglesia, él es la voz de Dios, ahí yo tengo un problema. La voz de Dios es esto aquí. Esto es la voz de Dios. ¿Y quien conduce la Iglesia? Es esto aquí. La palabra de Dios. Pero tenemos el mismo equívoco en el movimiento apostólico, ¿no? Queridos, he empezado a estudiar un poco esto esta semana para traer ejemplos, ¿no? El movimiento apostólico en el seno de las iglesias dichas evangélicas es terrible. Hombres que dijeron que Dios les dio autoridad para revelar nuevas cosas a la iglesia. ¿Saben lo que es esto? Esto es blasfemia. Esto es decir que la Biblia no es suficiente y la Biblia es suficiente. Ningún hombre tiene autoridad de gobernar la iglesia sin que lo haga por medio de la palabra de Cristo. Debemos tener cuidado, queridos. No hay nuevas revelaciones hoy en día. Esto es importante. ¿Vale? Tiene hermanos que les gusta un poquitín más. Mira, vamos allí que fulanito es una mujer de oración y ahí va a tener una revelación de Dios y las cosas van a pasar. Queridos, si quieres oír la voz de Dios, abre tu Biblia. Si quieres oír la voz de Dios, abre tu Biblia. Porque Dios habla por medio de la Escritura. ¿Quieres oír apóstoles hoy? Abre el Nuevo Testamento. Tú vas a oír los mejores, los únicos, los que fueron apóstoles con A mayúscula, ¿no? Que apacentaron y conducieron el pueblo de Dios. Pero el último, querido, punto de hoy es que estos hombres, además de ser hombres de oración, hombres de palabra, eran hombres que amaban a Jesús. El 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de la resurrección. Y señalaron dos: a José, llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio apostolado, del cual cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Mis hermanos, tenemos ahora aquí criterios por lo cual la iglesia primitiva dijo tal persona puede o no puede ser apóstol de Jesús. Los criterios son: primero, un apóstol de Jesús debería ser una persona que había andado con Jesús a lo largo de todo su ministerio público. Cuando hablamos ministerio público de Jesús, es lo que pasa, de acuerdo con el mismo texto que hemos leído, del bautismo de Juan hasta muerte y resurrección. No podría ser alguien que no caminaba con Jesús.
No podía ser una persona que no había tenido relación, contacto con Jesús. Tenía que ser una persona que estaba presente con Jesús. Y es muy interesante, tenemos en la Escritura no solo los 12, ¿no? Tenemos un grupo más amplio que también andaba con Jesús, que no es nombrado sus nombres, pero estaban allí. Fue de estos que salieron José y Matías. Pero no solo esto, tenían que ser, además de personas que andaron con Jesús y que amaban a Jesús, personas que fueron testigos de ¿qué? De la resurrección. Esto es importante, queridos. Tener una visión es distinto de ver una aparición. ¿Pillas la diferencia? Por ejemplo, Juan ha tenido una visión de Jesús en Apocalipsis. Él ha visto a Jesús en visión, en éxtasis, en sueño, en visión, ¿vale? Pero esto es distinto de ver a Jesús en una aparición. ¿Por qué? Porque una visión, hola Luca, una visión yo puedo tener y Juan Diego puede no tener en el mismo momento. Pero una aparición, si yo aparezco aquí, yo, Juan Diego y todos vosotros ven. Aparición tiene que ver con fisicalidad, con estar presente. Un verdadero apóstol de Jesús ha visto de hecho Jesús después de la resurrección. Y la tercera característica de un apóstol con A mayúscula, además de que caminaba con Jesús, ha visto a Jesús resucitado, fue llamado por Cristo al apostolado. Porque el texto dice, es interesante, tú puedes estar pensando así, pero pastor, Matías no fue llamado por Cristo. ¿Te has fijado en la oración que ellos hacen? La oración dice así en el verso 24. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Ellos comprenden que por medio de orar, buscar y en este caso lanzar suerte, yo voy a explicar ya, era Dios mismo que estaba eligiendo a aquel que Él había llamado. De los 120, solo 2 se encajan en estas características. Un hombre llamado José, Barsabas, llamado Justo, mira, y el otro Matías. ¿Sabe lo que me llama la atención? Lucas tiene el cuidado de dar más características de aquel que no va a ser nombrado, de aquel que va a ser nombrado. Para que cuando leésemos el texto no dijésemos así, mira, este José no fue nombrado porque él era malito, ahí era de peor calidad. No, el hombre era llamado Justo. Tenemos en otro texto bíblico la cita de una persona que posiblemente era su hermano, en el libro de Hechos, ¿no? Cuando se va en Hechos 15, que se envía una carta a las iglesias, es enviado por el hermano de este hombre. Eran hombres de Dios, pero Dios quiso a Matías. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo de una manera que no se volvería a hacer después de Pentecostés. Era lanzar la suerte. Esto era muy común en el Antiguo Testamento. No sabemos cómo. Hoy en día cuando viene la cabeza lanzar suerte es dado, ¿no? Coge un dado y da. Pero no era la idea que teníamos aquí. No sabemos el método, pero era algo que ocurría aleatoriamente, ¿vale? Y justo ha salido Matías, la iglesia comprendió que Matías era la persona, y el texto dice que él fue contado entre los 11. De ahora volvemos a citar 12 apóstoles. Queridos, los apóstoles son los 12 que la Biblia nombra y Pablo, como un nacido fuera de tiempo, el mismo Pablo va a decir. Pero Pablo vio a Jesús en su ministerio porque el mismo Jesús le contó, ¿no? El texto bíblico va a decir que Jesús le narró todos los hechos de su ministerio. Pablo vio a Jesús después de la resurrección, ¿sí o no? ¿Qué pasa en el camino de Damasco? Jesús en carne, en persona. Y Pablo fue llamado al apostolado, ¿por quién? Por Cristo. Cristo dice a Ananías, vete a la casa que tiene un tal Saulo que está ciego, pone sus manos sobre su cabeza y declara que Dios le ha llamado al apostolado a los gentiles.
Queridos, aquellos eran hombres que amaban a Jesús, caminaban con Él, sentaban, levantaban-se, comían, oían. Las últimas implicaciones. Queridos, hay una gran confusión en el concepto de apostolado. Creo que tanto en Roma como en este movimiento apostólico de las iglesias evangélicas. La iglesia romana comprende una sucesión apostólica desde Pedro hacia Francisco. Ya algunos evangélicos, especialmente en las últimas décadas, definen la idea de que hay apóstoles con A mayúscula hoy en día, que ellos reciben revelaciones de Dios y gobiernan la iglesia. Pero los apóstoles, ellos fueron usados, queridos, para el establecimiento de la iglesia. Los apóstoles vivieron en un momento donde los fundamentos, los cimientos de la iglesia estaban siendo lanzados. Ellos fueron columnas de la iglesia y hoy conduce el pueblo de Dios no por medio de una sucesión física o por medio de una autoridad evangélica posmoderna, sino que lo hacen por medio de la Escritura. ¿Somos una iglesia apostólica? Sí. ¿Creemos en apóstolos modernos? No. ¿Creemos en la sucesión de Pedro? No. ¿Pero somos apostólicos? Sí. ¿Por qué? Porque creemos que los apóstoles conducen la iglesia por medio de lo que ellos han escrito hace más de 2000 años. Al leer el texto, predicar el texto, son los apóstoles como voz de Cristo que conducen su iglesia. Los apóstoles, por lo tanto, fueron un grupo cerrado y definitivo. Los 12, y Pablo como el menor, ¿no?, fueron este grupo, siendo así el oficio apostólico ha cesado. El oficio apostólico ha cesado. ¿Qué es esto? No hay más apóstoles hoy en día como lo había en aquel contexto. No lo hay. Porque si yo creo que hay, yo voy a tener un problema. Si yo creo que hay, yo estoy diciendo que esto no es suficiente. Porque si uno es apóstol de Cristo con A mayúscula, él puede ser vehículo de revelación de la voluntad de Dios. Y entonces, querido, íbamos a tener que coger hoja en blanco y empezar a escribir cosa nueva. Y esto es herejía, esto no puede existir. La Biblia es suficiente, inerrante e infalible palabra de Dios. Dios conduce a su pueblo por medio de presbíteros, de ancianos, ¿no? ¿Ya has visto esto? Después del Nuevo Testamento, después de los 12, no tenemos los apóstoles nombrando apóstoles en el Nuevo Testamento. ¿Has visto esto en alguna hoja del Nuevo Testamento? ¿Sí? ¿Has visto en algún texto de Hechos, por ejemplo, de las epístolas, Pablo ordenando apóstoles? ¿Has visto esto? No. ¿Qué vemos? Vemos Pablo y los apóstoles ordenando presbíteros, ancianos, pastores. Apóstoles no. Ellos comprendían que no había una sucesión espiritual, sino que Dios iba a gobernar su iglesia por medio de presbíteros, de ancianos, de pastores, basados y fundamentados en la enseñanza de los mismos apóstoles. Queridos, yo creo que hay un poco de soberbia y orgullo en este tema, en la iglesia evangélica actual. ¿Y por qué yo digo esto? Yo voy a decir un caso específico, ¿no? Solo para que tengas idea. En 1916 fue nombrado el primer apóstol en Latinoamérica, que fue en México. Vale. En Brasil, esta ola surge en 2001, con dos grupos bastante específicos. Y he oído que hace unos 2-3 años, el que había empezado, que se nombraba apóstol y nombraba a otros apóstoles, no contento de ser solo apóstol, se nombró ahora padre apóstol, porque él es el padre de los apóstoles. Ya tiene unos en Brasil que están se nombrando querubines, porque apóstol ya no funciona, tengo que ser más. Queridos, seamos lo que la Biblia dice que debemos ser, siervos. Yo soy pastor, no hay nada mejor que decir, yo soy pastor. No soy apóstol, tampoco querubín, tampoco padre, soy pastor. Como lo era mi Jesús, ¿no? Mi Jesús es el
buen pastor que cuida de su iglesia. Hay otras personas que son nombradas apóstoles en el Nuevo Testamento. Sí, pero no con la A mayúscula. Y muy pocos casos. ¿Por qué? Porque la palabra apóstol es una palabra que significa enviado. Luego, no hay apóstoles hoy en día en el sentido de oficio, pero en el sentido de ser enviado a lo lejos, como fue Barnabé, por ejemplo. No es un oficio, es un don. Pero nadie fue nombrado apóstol como los 12. En ambos casos, sea el romano, sea el evangélico, vemos un deseo de obtener para sí una autoridad que no les fue dada. Queridos, Cristo es el vicario de Dios, no el Papa, no el obispo de Roma, no un padre, no yo, no nadie, no presbítero. Cristo es el vicario de Dios. Y tampoco un apóstol moderno tiene la autoridad de revelar la voluntad de Dios. Esto está en la Biblia. La voluntad de Dios está en la Biblia y no en la boca de hombres que afirmen algo que la Biblia no afirma. ¿Sabe una de las acusaciones muy interesantes cuando surge la Reforma Protestante? Se nos acusan de un montón de cosas. Y una de las acusaciones muy curiosas que han dado a los protestantes es que teníamos un papa de papel. Qué curioso, ¿no? Este grupo tiene un papa de papel. ¿Sabe lo que ellos estaban hablando? Su papa es la Biblia. Y para ellos esto era un absurdo. Pero creo que la idea es buena, ¿no? ¿Quién conduce la iglesia? La Escritura. Si yo predico algo que la Escritura no ordena, yo estoy equivocado, no la Biblia. Por eso que en nuestra iglesia tenemos la costumbre de predicar expositivamente. ¿Qué es esto? Coger el texto, leer el texto y explicar el texto. ¿Sabe por qué? Porque si yo empiezo a predicar ideas y tal, puede que algunas ideas mías sean bíblicas y puede que otras no. Pero si yo predico el texto es palabra de Dios. Si un pastor no está contento en ser llamado pastor y necesita ser llamado de apóstol o lo que sea, no ha comprendido el honor de ser nombrado a semejanza de su Señor, Jesucristo. El ministerio pastoral es para el servicio y no para la soberbia. No es para el autoritarismo, sino para el pastoreo en amor. Queridos, para concluir, hemos empezado nuestro sermón hablando sobre las distintas maneras de comprender la palabra apóstol, ¿no? Hablamos, por ejemplo, que la iglesia romana cree en la sucesión petrina desde Pedro a Francisco. Hablamos que las iglesias apostólicas del movimiento evangélico creen en apóstoles con A mayúscula en nuestros días que tiene autoridad de revelación de Dios a su pueblo. No entanto, aprendimos hoy por medio de la exposición de Hechos que aquellos apóstoles con A mayúscula eran hombres de palabra, de oración y que amaban a Jesús. El oficio apostólico fue único y acabó con aquellos 12 y Pablo han muerto y fueron al Señor. Este oficio era pasajero porque era un momento de establecimiento de la iglesia. Su función era lanzar los cimientos. Los apóstoles fueron usados por Dios para la expansión del cristianismo y en especial para la sistematización y el registro del Nuevo Testamento. ¿No? Ellos tenían don de revelación. Ellos tenían autoridad de hablar en nombre de Dios. Yo solo tengo esto a medida que expongo lo que ellos han dicho en nombre de Dios. Como hemos visto, aquellos hombres no se veían superiores a la palabra, sino siervos de la palabra. A mí me gusta en nuestra denominación, cuando se ordena una persona al ministerio pastoral, decimos así: yo fui ordenado al ministerio de la palabra y de los sacramentos. Para mí esto es muy hermoso. ¿Sabe por qué? Porque somos siervos de la palabra. Somos siervos de la palabra. Somos, como protestantes, como evangélicos, como pueblo de Dios, una iglesia apostólica. No creemos
en la sucesión de los apóstoles física, ni tampoco en los dichos apóstoles modernos. Pero creemos en la doctrina de los apóstoles, que es la columna de la iglesia de Cristo. Nuestros apóstoles, aquellos con A mayúscula, no están más aquí entre nosotros. No obstante, en todo lugar, en todo el mundo, donde hombres y mujeres se ponen delante de Dios a predicar y exponer la palabra de Dios, sus voces son oídas, sus enseñanzas obedecidas, y ellos siguen vivos por medio de sus escritos, apacentando y cuidando la grey, que no es de ellos, no es nuestra, es del Señor. Que nosotros podamos, sí, ser una iglesia apostólica, pero no porque creemos que alguien hoy tiene esta autoridad, sino porque creemos que hombres fueron levantados por Dios para lanzar los cimientos, y hoy podemos seguir su voz y la voz de su Señor Jesucristo, obedeciendo la Sagrada Escritura. Y que seamos nosotros, hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres de palabra, y hombres y mujeres que amaban a Jesús. Padre, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por el privilegio de predicarla. Te pido, Señor, que tú puedas cuidar de nosotros y hacer de nosotros una iglesia que ama la Sagrada Escritura, la enseñanza de los apóstoles. Y bendice también lo que queda de nuestro culto. En nombre de Jesús. Amén.